Buenas, con este video empiezo una serie de videos que están dedicados a la ley de los grandes números. Entonces acá ven una gráfica que les voy a explicar después qué significa. Pero empecemos, antes de hacer la ley de los grandes números general, empecemos con una versión particular de la ley de los grandes números que se conoce como teorema de Bernoulli, que fue el primero que lo probó allá por el año 1700 y algo. Y lo que Bernoulli hizo fue dar como una base experimental para interpretar las probabilidades, ¿no? Entonces, una forma de explicar lo que es la ley de los grandes números en ese contexto, ¿no? Es decir, lo que nos interesa es repetir un experimento una cierta cantidad de veces y ver si ocurre un cierto evento o no, ¿no? Entonces, lo que queremos hacer es contar cuántas veces ocurre ese evento, dividirlo entre la cantidad total de veces que hicimos el experimento y ese cociente, ver si ese cociente nos da una idea de cuál es la probabilidad de ese evento. Entonces, esa es una de las formas que toma la ley de los grandes números, es la más básica, sería como la ley de los grandes números para probabilidades. Y entonces una forma concreta de decirlo sería la siguiente, es decir, da una interpretación para lo que es la probabilidad, ¿verdad? La probabilidad de un evento da el porcentaje de tiempo que se espera que ocurra cuando el proceso básico se realiza una y otra vez de forma independiente y en las mismas condiciones, ¿sí? Entonces lo que les quiero mostrar con unos gráficos que preparé es cómo interpretamos eso. Entonces, aquí lo que vamos a ir graficando es decir, el experimento que voy a repetir es lanzar una moneda, y nos va a interesar cuántas veces, digamos, voy a lanzar esa moneda n veces. Entonces empiezo con un lanzamiento con n igual a 1 y quiero saber cuántas veces sale cara, es decir, cuál es la proporción de caras en la cantidad de lanzamientos que yo hice, ¿sí? Entonces, lo que voy a ir graficando es en amarillito, acá, como se muestra acá, la FPP de la proporción de caras, ¿no? Y en rojo la FDA, ¿tá? Y después lo que me va a interesar es ver cuál es la probabilidad de que la proporción de caras caiga en esta región, es decir, entre 0,4 y 0,6, o si quieren que yo obtenga un 40%, entre un 40% y un 60% de caras. Es decir, si yo tiro una moneda equilibrada, la probabilidad de que salga cara es un medio, ¿no? Entonces, si yo empiezo a lanzar esa moneda muchas veces, uno se espera que la proporción de caras se aproxime al 50%, a 0,5. Y lo que les quiero mostrar es exactamente por qué eso ocurre, con unos gráficos, y después en un video siguiente vamos a tratar de hacer las cuentas para ver por qué eso ocurre. Una cosa que hay que tener presente es que, obviamente, si yo tiro, por ejemplo, 10 veces una moneda, la cantidad de caras que salgan es aleatorio. Entonces puede ocurrir, si tengo mucha mala suerte, puede ocurrir que las 10 veces salga cruz, por ejemplo, ¿no? Entonces lo que les quiero mostrar no es algo determinístico, es decir, no es que van a salir el 50% de caras, sino que les quiero mostrar con qué probabilidad yo voy a estar, la proporción de caras va a estar en este rango, ¿tá? Entonces, un pequeño recuerdo de lo que es la FDA, ¿no? Porque la FPP, acá cuando yo tiro una sola moneda, la variable que estoy mirando es una variable Bernoulli, ¿verdad? Que puede valer 0 cuando sale cruz, con probabilidad 1 medio, y 1 cuando sale cara, con probabilidad 1 medio, ¿no? Y la FDA de esa variable me da las probabilidades acumuladas, entonces tiene que ser una función que vaya desde 0 hasta 1, como acá. Y entonces en 0 pega un salto que es exactamente igual a la probabilidad de que salga cruz. Y después se mantiene constante hasta 1, en donde pega un salto de nuevo, ¿sí? Como las proporciones, la proporción de caras es siempre un número entre 0 y 1, solo estoy graficando la FDA entre 0 y 1, ¿verdad? Pero la FDA es una función que puede estar definida desde menos infinito hasta más infinito sin problema, ¿sí? Bien, entonces, cuando yo lanzo una sola vez una moneda, o sale cara o sale cruz, es decir que la proporción de caras va a ser o 0% o 1 o 100%,
¿verdad? Entonces la probabilidad de que caiga entre 40% y 60% es 0, ¿verdad? Y eso es lo que muestra este numerito de acá, ¿verdad? Que tengo 0% de chances de que mi proporción caiga ahí, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa si lanzamos 2 veces la moneda? Entonces ahí la situación cambia, ¿verdad? Es decir, puede ser que salga una vez, o sea, que salgan 2 cruces, en ese caso tengo proporción 0, que salgan 2 caras, que tengo proporción 1, o que salga una cara y una cruz, y en ese caso justamente estoy en proporción 50%, ¿no? Y la probabilidad de que salga una cara y una cruz es cara cruz o cruz cara, así que es 2 en 4, y por eso esto me marca que la probabilidad de que mi proporción caiga aquí es 50%, ¿sí? Les muestro algunos grafiquitos más. Entonces esto es si tiro 3. Vieron que hay una cuestión con la paridad, ¿no? Entonces si tiro 3, justo la probabilidad de que me caiga entre 0,4 y 0,6 es 0, ¿verdad? Porque no hay ninguna proporción que caiga ahí. Pero a medida que voy lanzando más y más, digamos, ¿qué es lo que la ley de los grandes números me dice? Es que a medida que yo lanzo más y más la moneda, esa proporción se debería de ir acercando a 100%. Es decir, la probabilidad de caer en este rango debería de acercarse a 1, ¿sí? Entonces si lanzo 4, por ejemplo, y también hay un solo caso, así que tengo 38% de probabilidad. Después si tiro 5, tengo 2 casos que justo caen en el borde, entonces eso me suma 62% de probabilidad. Y a veces baja, ¿no? Por esta cuestión de la paridad. Acá vuelvo a tener una probabilidad baja, pero a medida que voy lanzando más y más la moneda, uno debería de ir viendo que por lo menos estos numeritos, si bien van oscilando, se van agrandando, ¿sí? Entonces, por ejemplo, acá estoy tirando 12 monedas y tengo estos 3 casos. Y voy a tirar algunas monedas más, ¿no? Si ya tiro 20 monedas, tengo todos estos. Y una cosa que me gustaría comentarles acá es que no sé si ustedes van viendo que, digamos, a medida que yo voy tirando más monedas, tengo cada vez más posibilidades para las proporciones, ¿no? Porque estoy dividiendo entre 20, después entre 21, entre 22, entre 30, entre 50, ¿no? Entonces, las posibilidades para las proporciones son cada vez más grandes. Y sin embargo, todas estas barritas tienen que sumar 1. Y uno va viendo, estas barritas amarillas que son la FPP tienen que sumar 1. Y uno va viendo que esas barritas van siendo cada vez más chiquitas, ¿sí? Digamos, a medida que hay más y más barritas, su altura máxima va bajando. Y sin embargo, la gran mayoría de las barras grandes están, digamos, cada vez hay más barras grandes que están en el rango que va de 0,4 a 0,6. Y las que quedan por fuera son todas barritas chiquitas, ¿sí? Y acá van viendo cómo se va complicando la FDA, ¿no? Va quedando cada vez una curva, es una curva en escalera, pero va quedando cada vez más complicada. Y lo que deberíamos de ver es que esta función en escalera debería de aproximarse a una función de un solo escalón, que en 0,5, o sea que viene siendo 0, 0, 0, 0, en el límite, digamos, va a ser 0 hasta que uno llega a 0,5 y ahí debería de pegar un salto y valer 1. Que eso quiere decir que convergemos a 0,5, ¿sí? Entonces veamos varias de estas para ver qué pasa con esas probabilidades. Entonces acá esto va a ir automáticamente lanzando más y más monedas y me va mostrando la FPP y la FDA. Entonces ven que el porcentaje que está acá, si bien va oscilando, cada vez es mayor y se va acercando a 100, ¿sí? Y a su vez la FDA, que es esta roja, se va como haciendo un poco más empinada, ¿no? Y estas barritas siempre son cada vez más chiquititas, cada vez tengo más posibilidades para las proporciones, que no son promedios, ¿no? Y acá lo que voy a hacer es lanzar hasta 150 y van a ver que cuando llego a 150 ya tengo 99% de chances de caer en este rango, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que quiere decir esto? Quiere decir, digamos, si yo tiro una moneda 150 veces, la probabilidad de que salgan todas cruces no es 0, ¿verdad? Es un medio
digamos, sería la altura de esta barrita que está acá, ¿no? Arriba del 0 sería 1 medio a la 150, ¿no? No es 0, pero es muy, muy chica. Entonces, todas estas barritas, lo que esto me está diciendo es que, si bien todas estas son posibilidades que pueden ocurrir, ¿no? Todas tienen probabilidad muy, muy, muy chiquita, de forma tal que incluso la suma de todas ellas sigue siendo muy chiquita. Y en realidad el 99% de la probabilidad está entre 0,4 y 0,6. Es decir, las barritas que cuentan más en esta proporción son justamente las que están entre 0,4 y 0,6. Lo que está afuera, la suma de las barritas que están afuera, es 1%. ¿No? Y eso entonces lo que me dice, eso es lo que la ley de los grandes números dice. Es decir, que si yo tiro la moneda 150 veces, tengo probabilidad 0,99 de que la proporción de caras me dé entre 0,4 y 0,6. ¿Sí? Entonces, digamos, mirándolo así con la FPP, la forma de pensarlo es eso, es que si uno se fija un rango como aquí, lo que queda afuera, que eso es lo que se llaman las colas, esto sería la cola izquierda de la distribución y esta es la cola derecha de la distribución, digamos, lo que queda afuera es proporcionalmente chico comparado con lo que queda dentro del rango. Si yo me diera un rango más chico, tal vez tenga que lanzar más veces la moneda para que la proporción vuelva a ser grande. Pero lo que dice la ley de los grandes números es que si uno espera suficiente, eso va a pasar. Y otra forma de interpretarla es justamente con la FDA. Que la FDA, vieron, si yo quisiera hacer la probabilidad de que mi variable, ¿no?, que es la proporción de caras, caiga en este rango, lo que tengo que hacer es hacer la FDA en este valor, en 0,6, que es esta que está acá, casi 1, menos la FDA en 0,4, que es casi 0. ¿Sí? Por eso es que este valor menos este valor que está acá me da 0,99. Entonces, lo que uno se espera es que esta FDA converja a una función que viene siendo 0 y pega un salto en 0,5 y después vale 1. ¿Sí? Y bueno, y eso es lo que les voy a tratar de mostrar en el video siguiente, haciendo las cuentas de por qué es que eso pasa.